Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, hoy día lunes. Pablo Hurtado y Juan Luis Font estamos listos para darle la bienvenida ya a nuestros invitados y para ofrecerle a usted una discusión que se refiere a una parte relevante de la encuesta que Canal Antigua y la revista Contrapoder le han encargado a la firma Borge y Asociados. A estas alturas, ya sobre los meses finales del gobierno de Otto Pérez Molina, ¿cómo evalúa la población la gestión de Pérez Molina? ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Cuánto no se ha logrado avanzar en esas promesas que él hacía al inicio de su gobierno? Le damos primero la bienvenida a Carmen Ortiz. Ella integra el programa de opinión pública de la Universidad Rafael Landívar. Bienvenida, Carmen. Gracias. Y está con nosotros también Edgar Gutiérrez, que es analista en temas políticos. Y bueno, sería muy largo que yo describiera la trayectoria de Edgar, aquí ampliamente conocido. Gracias a los dos por acompañarnos. Gracias. Bienvenidos a las 8:45. ¿Y qué les parece si empezamos viendo algunas de esas gráficas para que arranque la discusión? ¿Cómo califica el trabajo de Otto Pérez Molina como presidente? Vea usted la calificación. Bueno y muy bueno, 23%, 34%. En el mes de febrero del 2015 es un 23%. Regular, un 49%. Y malo y muy malo, un 28%. Se nota un crecimiento entre regular y malo y muy malo. Vamos a la siguiente gráfica, por favor. ¿Está el país mejor, igual o peor que en el gobierno de Álvaro Colom, el antecesor de Otto Pérez Molina? De nuevo, comparamos entre la última encuesta que midió esto, en julio de 2014, y la reciente encuesta de febrero 2015. ¿Está mejor? Dice solamente el 13%. ¿Está igual? Dice el 44%. Y está peor, dice el 42%, que crece desde un 29% hasta un 42%. Vemos una gráfica más referente a la evaluación al gobierno de Otto Pérez Molina y en qué grado el presidente Pérez Molina ha cumplido los compromisos de campaña. Algo, 28.7%, poco, 43.6%, nada, 23.9% y mucho, 3.1%. Muy bien, ahí tenemos ya elementos para arrancar la discusión. Paola tiene la primera pregunta. Buenas noches, yo quisiera empezar con la primera. Cuando le preguntábamos a los encuestados o la firma encuestadora si lo veía igual, mejor o peor, y pareciera que se está acercando la comparación de la última encuesta que lo midió en la franja de igual, pero crece también la de peor. Esa es mi impresión. ¿Cómo lo ven ustedes y qué tan normal es que esto salga medido así en un tercer año, en un último año de gobierno? Carmen, comencemos con usted. Bueno, pues si quieres hablamos de la gráfica referente a la evaluación de la gestión de gobierno. Allí efectivamente, si ustedes comparan las respuestas de los entrevistados en el mes de julio del 2014 con las dadas en febrero del 2015, efectivamente se ve una tendencia negativa. Porque, por ejemplo, tú puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío. Entonces, cuando la gente dice regular, sabemos que hay un regular que es tendiendo a malo o puede ser un regular tendiendo a bueno. Entonces, puedes hacer una especie de ejercicio muy simple que es tratar de sumar el porcentaje de los regulares, en este caso con la evaluación de malo o muy malo, y te da acá un 77%. Y si sumas el porcentaje de regulares con el bueno o muy bueno, es un 72% en el mes de febrero. Ahí pareciera que, digamos, las opiniones están más o menos divididas o distribuidas en igual manera porque la diferencia es de únicamente un 5%. En cambio, en el mes de julio, las opiniones, por así decirlo, de tendencia positiva sumaban un 80% y las negativas un 65%, con lo cual efectivamente la percepción en cuanto a la gestión de Otto Pérez es más negativa ahora, en el mes de febrero del 2015, de lo que fue hace 7 meses, 6 meses. Según Edgar Gutiérrez, ¿se deteriora sensiblemente la percepción de los guatemaltecos respecto al gobierno de Otto Pérez Molina? Se deteriora, sí, pero en las gráficas que nos han mostrado hay que hacer una diferencia. Cuando se pregunta del presidente hay mejor calificación que cuando se pregunta del gobierno.
Y esto se ha visto en otras encuestas. El presidente, aún con el deterioro general, mantiene todavía una imagen, llamémosle regular, ¿verdad? Pero el gobierno no. El gobierno tiene una imagen o una percepción de desempeño francamente negativa y que se aceleró a mí me ha impresionado eso, en el último año. ¿Es normal que el electorado diferencie gobierno del que está al mando o es un caso particular que se ve únicamente con Otto Pérez Molina? Depende del trabajo mediático. El presidente Otto Pérez Molina tiene un buen trabajo mediático, la gente lo está viendo todos los días en la televisión, da la impresión de que es un hombre que trabaja mucho, pero en contraste, como que sus ministros, como que sus colaboradores no tienen el mismo grado de compromiso. Muchas veces el presidente sale hablando por el ministro tal, por la ministra tal, y hasta por los directores de instituciones como un hospital, etcétera. Toda la línea de comunicación del gobierno se centra justamente en la imagen del presidente de la República y en alguna medida, aunque bastante menor, de la vicepresidenta. Pero a eso respondería que esté mejor calificado el presidente en comparación con su administración. Bueno, en la primera pregunta, si no estoy mal, era la gestión del presidente de Otto Pérez, como se aludía. Si ustedes revisan las encuestas anteriores que ha hecho Borges, efectivamente la gente tiende a ser bastante benevolente con la imagen del presidente, que era lo que Edgar Gutiérrez mencionaba. Pero esto es algo que sucede inclusive en la misma Costa Rica. Si ustedes recordarán, se criticaba muy duro el gobierno de Laura Chinchilla y estaba muy mal evaluado, pero la gente tendía a ser bastante benigna con la imagen de la presidenta. De Laura Chinchilla. De Laura Chinchilla. Entonces, sí la gente puede distinguir entre lo que es la gestión de gobierno, digamos, el gobierno en general, y la imagen del presidente. Pero en este caso sí es obvio que el desgaste ha sido bastante marcado en los 7 meses de diferencia entre una encuesta y otra. ¿Es normal que hacia el final de una administración se pierda la esperanza de que esa administración logre hacer cambios y logre marcar una diferencia en concreto y empiece a verse como que la situación es peor que 4 años atrás, Edgar? Sí, de hecho, desde la mitad del periodo comienza a observarse lo que yo denomino el voto arrepentido. ¿Sí? A ver, el primer año, o hasta los primeros 6 meses, que es la luna de miel, incluso cuando uno pregunta a la gente, ¿usted votó por el presidente Otto Pérez? Más del porcentaje que votó realmente dice que votó. Quieren estar con un presidente ganador. A la mitad del periodo está negándolo la mitad de la gente que dijo antes que había votado. Ahí es donde empieza a operar el voto arrepentido. Cuando la gente dice, bueno, no lo está haciendo bien, está dudando mucho, se está equivocando demasiado, no está haciendo los cambios que había ofrecido, ¿por qué no voté por el otro? Yo quisiera pedir a producción que nos ponga la segunda gráfica, porque cuando se le compara con su antecesor, también se ve que empieza a invertirse las barras. La pregunta es, ¿el país está igual, mejor o peor que en el gobierno de Álvaro Colón? Es inevitable esta comparación. La gente siempre, cuando empieza el desgaste de gobierno, empieza a suponer que es lo mismo o incluso peor que el anterior. ¿O cómo analizan ustedes estos porcentajes, Edgar? Lo que pasa es que la pregunta es muy amplia. Es sobre el país. El país, así es. No es el gobierno, ¿verdad? El país está, sí, el país mejor, igual, sí, o peor. o peor. Entonces, en las encuestas sobre país, la gente tiende a ser más pesimista. Si ustedes preguntan sobre la familia, van a encontrar, tal vez una mentirita, pero van a encontrar un poquito más de amortiguamiento. No estamos tan mal como familia, pero como país sí estamos mal. Y la gente, eso sí es una respuesta bastante constante. Carmen, ¿es válida esa comparación entre la situación del país durante un gobierno y otro gobierno? Me parece que sí, es válido. A la gente siempre le gusta hacer comparaciones, igual que cuando decimos que fue mejor el gobierno anterior o el otro, y siempre tenemos la sensación de que el que tenemos actualmente, fue peor que el anterior. Y si preguntáramos cuál es más corrupto, seguro el actual y el que está por venir son los más corruptos. Porque es la memoria reciente, ¿verdad? En este caso, pues sí, efectivamente, la gente tiene la sensación de que el tiempo se agota. Entonces, a estas alturas van a evaluar la situación del país en función de cómo están viviendo ellos la situación. Entonces, esa percepción está muy relacionada al contexto.
Y ese contexto es con lo más cercano, ¿verdad? La economía, la seguridad, la salud. Y acá sí vemos que hubo una disminución en el porcentaje de la gente que dijo que el país estaba igual y en el porcentaje de la gente que dijo que estaba mejor, y aumenta el porcentaje de personas que dice que el país está peor que antes. Entonces, aquí podría ser que hayan entrado, si hablamos de contexto, una serie de factores que pudieron haber afectado la percepción, pero son únicamente puras hipótesis, que puede ser los temas, por ejemplo, referidos a las noticias permanentes sobre la inseguridad que se vive en todo el país. Es decir, las personas, aunque no lean un medio escrito, escuchan la radio, se enteran, han sido víctimas o un familiar o un amigo cercano de la violencia. Eso va a influir en su percepción. Si tienen empleo o no tienen empleo, si el salario les está alcanzando para pagar el colegio y los precios de la canasta básica, también en función de eso van a evaluar. Y también tenemos una situación muy particular que fue toda la crisis en el sistema de salud, y eso es algo que también toca las percepciones de los ciudadanos. La salud es un tema también primordial. En consecuencia, podría ser, tratando de pensar en hipótesis, que estas situaciones hayan influenciado, además de, como les digo, esa sensación permanente de que el tiempo ya se agotó. Yo tengo una pregunta. En el tercer año, en el año electoral, cuando el gobierno está terminando su periodo, ¿puede alimentar esa percepción negativa las campañas preelectorales y electorales que se tejen alrededor del propio gobierno y del presidente, a señalar las fallas del gobierno y las promesas incumplidas para que la gente califique de esa manera? ¿O es inevitable que ese voto arrepentido vaya subiendo con o sin campaña? En nuestro medio opera como aquellos relojes de arena, ¿verdad? El 14 de enero del 2012 volteamos el reloj de arena y comienza a erosionarse. El desgaste. Comienza el desgaste. La velocidad puede modificarse, ¿verdad? La velocidad puede modificarse y las mediciones también de acuerdo al momento en que las hacen. Por ejemplo, hacer una medición en julio, seguramente la calificación sobre la economía y los precios va a ser mucho peor que en marzo o abril, porque entre mayo y julio es la época de menos empleo en el campo, particularmente, aunque en el área urbana, bueno, los gastos de escuela y la cuesta de enero famosa, afectan, ¿no?, mucho al inicio del año. Pero esta vez la percepción de seguridad, lo que tú decías, subió en la última encuesta, en la encuesta de este año. Señores, esas cifras que estamos viendo, sobre todo esa tercera gráfica que presentamos y que le pido a producción que nos repita, que se refiere al cumplimiento o incumplimiento de los compromisos de campaña de Otto Pérez Molina, ¿lastran al partido oficial y al candidato oficial? ¿O en realidad puede el candidato oficial distanciarse de esta percepción de que es algo o poco lo que ha cumplido el presidente Pérez Molina de las promesas que había hecho? Carmen. Yo creo que puede distanciarse todavía. Es decir, la gente sabe que ha cumplido, si te das cuenta allí, la mayor parte dice que prácticamente o poco o algo, pero los resultados llaman mucho la atención porque son muy negativos. Sin embargo, te preguntas, bueno, ¿cómo es posible que sabiendo que no se han cumplido las promesas, todavía la evaluación sobre la gestión no esté tan mal, ¿verdad? Es decir, se ha deteriorado, pero se ha logrado mantener esa división entre quienes la consideran que está de regular a bien y quienes la consideran de regular a mal. Por lo tanto, en una buena estrategia de mercadeo y bajo el caso hipotético, por ejemplo, de que el presidente tuviera la intención de ganar o de captar voto para Sinibaldi utilizando su imagen, me parece que todavía podría ser posible porque la gente le sigue teniendo aprecio. Es decir, la imagen de él comparado con otras experiencias se ha desgastado muy lentamente y eso me ha llamado a mí mucho la atención. Tal vez Edgar recuerda cómo fue la imagen de Álvaro Coloma en el último año, que cada vez que lo evaluaban iba decreciendo y decreciendo hasta llegar a un punto donde era técnicamente imposible que a él hubieran elegido presidente porque parecía que nadie consideraba que él tenía la capacidad de... Y sin embargo, la UNE tuvo casi 1 millón de votos y tuvo la minoría en el Congreso más grande, o sea, más significativa, con 42 votos. Sí. 42 diputados. 42 que diputados. se le fueron en un par de meses también. Claro, pero el voto, o sea, ¿por qué le votaron a la UNE? Porque la gente, o había una porción significativa de la población que estaba defendiendo algo de ese gobierno,
que eran estos programas sociales. Y sobre eso se apalancó la campaña de que no tuvieron candidato presidencial, ¿verdad? En este caso, yo estoy de acuerdo, depende mucho de estrategia de Sinibaldi para distanciarse, porque este deterioro va a continuar y puede acelerarse este año, salvo que ocurran cosas extraordinarias que no estamos viendo. Pero viendo el tema del presupuesto y viendo el entorno económico, quién sabe. Ahora, ¿sobre qué se apalanca la candidatura de Sinibaldi? Eso hay que verlo, ¿verdad? El gobierno esperaba que este cuarto año de gestión fuera un año en el que, por ejemplo, se pudiera capitalizar un buen rendimiento en materia de seguridad ciudadana. Pero en términos reales, la percepción es que la seguridad se deteriora cada vez que surge un caso de alto impacto, como por ejemplo ese granadazo frente al Hospital San Juan de Dios, el asesinato de 2 periodistas en la ciudad de Mazatenango. Pareciera surgir constantemente evidencia de que el país, lejos de estar más seguro en esta ocasión, está en una situación opuesta. ¿Puede confiar al gobierno todavía en que eso le beneficie en el periodo electoral? Las percepciones sobre inseguridad prevalecen básicamente en las áreas urbanas del país. Entonces depende también a qué grupo electorado esté enfocando su campaña cualquier partido político. Las áreas rurales generalmente tienen una percepción sobre la seguridad más favorable que en las áreas urbanas. Entonces ahí dependería el mercado, el nicho de mercado que el Partido Patriota quiera tratar o de conservar o de ganar. ¿Le va a afectar o no? Definitivamente en las áreas urbanas la va a tener difícil. Y fue en las áreas urbanas justamente en donde calificó mejor en la elección. Calificó mejor, exactamente. Edgar, comparte su opinión. Totalmente. Con un matiz, hay unas zonas urbanas del oriente, suroriente, que sí tienen unas altísimas tasas de homicidios. Entonces la percepción de seguridad ahí se ha deteriorado también. Edgar contrario Gutiérrez. a Occidente. Carmen Ortiz, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45 y hacer esta evaluación del rendimiento según los encuestados del gobierno de Otto Pérez Molina. Pasamos de inmediato con mi compañero Juan Carlos Sandoval, quien nos cuenta qué piensan los televidentes de esta conversación sostenida. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Vámonos a las redes porque tenemos mensajes acerca de lo que se platicó hoy. El peor desde Vinicio Cerezo, definitivamente el peor, es lo que nos dice Mario Alvarado. Peor, es tan corrupto, vende ilusiones y no aterrizan en la realidad. Lamentablemente los últimos presidentes en Guatemala no han logrado grandes cosas. A Guatemala le urgen estadísticas para progresar. Y Álvaro nos dice, ha mejorado en algunos aspectos, pero solo es culpa del gobierno, es su pregunta, es culpa de todos. Y también Edgar está platicando con nosotros a través de las redes. Vámonos a Twitter, a Facebook, donde también tenemos otra serie de mensajes. Juan Carlos nos dice, todo gobierno ha tenido proyectos que enfrentan obstáculos sobre seguridad nacional. Cada año es más difícil por su crecimiento poblacional. Héctor, nos califico de pobre y mediocre, mal presidente y dirigente. Su imagen es debajo de las naguas de Valdetti, es lo que nos dice Alex. Fue mejor el de Álvaro Colón y también, la verdad, malísimo. Con Colón por lo menos habían las famosas escuelas abiertas. Es lo que se viene platicando en las redes de los mensajes de lo platicado hoy. Hablamos acerca de la seguridad de los periodistas, eso al regresar a las 8:45. Quédese con nosotros.